Te estaban arreglando una caries con un empaste y de repente te dice el doctor que hay que hacer una endodoncia. Te tienen que hacer un tratamiento de conductos y tienes miedo porque te han dicho que eso duele mucho. Te dijeron que tenían que matarte el nervio. Pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de la endodoncia. Pues como su propio nombre lo dice, endodoncia. Endo viene de dentro y doncia viene de diente. Endodoncia es la ciencia de odontología que estudia todas las partes internas del diente. Y dentro del diente, ¿qué tenemos? Pues la pulpa. La pulpa es todo lo que le da vitalidad a ese diente. Dentro de ese diente se encuentra una serie de vasos sanguíneos y nerviecitos que es lo que le dan la vida y lo que dan la nutrición a nuestros dientes. Bueno, ¿y cómo puede llegar a afectarse ese nervio o esa pulpa? Se puede afectar de varias maneras. Puede ser una caries muy profunda que ha llegado al nervio. O puede ser también un golpe, una fractura, y esa fractura ha estado a nivel de ese nervio. O también por desgaste. Si tenemos un desgaste muy severo, al final terminamos desgastando esmalte, dentina, todas las capas externas del diente y llegamos al nervio. Esas son las posibles razones por las cuales afectemos a ese nervio. También puede ser por un golpe, aunque no haya una fractura. Ese golpe hace que ese nervio se pueda, con el paso del tiempo, necrosar, terminar en la muerte de ese nervio. Bueno, ¿y cómo sabemos que ese nervio está afectado? Pues hay varios tipos de afectación de ese nervio. Podemos empezar por la afectación más sencilla, que sería una pulpitis reversible. Una pulpitis reversible, tú vas a sentir que tienes algo de dolor, de pronto sensibilidad a las cosas frías, a las cosas dulces. Puede estar ocasionada por una caries que se está acercando mucho al nervio o una agresión que está cerca al nervio. En este caso, si es una pulpitis irreversible, eso es una inflamación del tejido pulpar. Ese nervio se está dando cuenta que viene una agresión. En este caso, lo más seguro es que haya que hacer, pues que el dentista tiene que quitar el agente causal, por ejemplo, si es una caries, entrar al diente, limpiar toda esa caries, y en este caso esa caries no ha llegado directamente al tejido pulpar. Por lo tanto, eliminamos esa caries y como no ha llegado al tejido pulpar, restauramos. En este caso sería mediante un empaste. De esa forma, esa pulpitis reversible se puede revertir, es decir, quitar ese dolor y el nervio en este caso se ha salvado. Ya el segundo diagnóstico que podríamos tener frente al tratamiento del nervio sería una pulpitis irreversible, es decir, ya no se puede revertir. En este caso la caries o la agresión o la fractura ya ha tocado ese nervio, ya ha afectado ese nervio. Si tenemos una caries tan profunda, empezamos a quitar esa caries y al terminar de quitar esa caries vemos que ese nervio se ha expuesto, aunque ese nervio esté vivo, ya necesariamente toca hacer una endodoncia, toca tratar ese nervio. En este caso pudiste haber sentido dolor por esa inflamación de ese nervio, esa proximidad de esa caries a ese nervio. Otro diagnóstico que puede existir frente a la pulpa del nervio puede ser una necrosis pulpar. Una necrosis pulpar es la muerte de ese nervio. En este caso, ese diente necrótico no tiene ningún tipo de dolor, ¿vale? Incluso no responde al frío ni al calor. Puede que observes que ese diente haya cambiado de coloración o puede que notes que ese diente está tal cual como siempre. En este caso, esa necrosis pudo haber sido causada por una caries, llegó al nervio, pudiste haber sentido algún tipo de dolor hace algún tiempo y de repente ya dejó de doler. Ese nervio terminó necrosándose. Tú no le diste importancia pues porque no volvió a doler. En este caso lo que hay que hacer también es una endodoncia. Tenemos que retirar ese nervio, esa pulpa necrótica de ese diente, de dentro de ese diente, para evitar una posible infección. Otro diagnóstico que podríamos encontrarnos frente a la endodoncia puede ser una periodontitis apical aguda. Es decir, ese nervio ya está afectado completamente y ya en el fondo de la raíz ya se empieza a presentar una inflamación. En este caso es dolorosa, ¿vale? Generalmente al morder, al pisar con ese diente afectado, se siente bastante dolor. Al tocarlo, al presionarlo,
notamos que hay dolor. ¿Por qué? Porque en el fondo de la raíz ya empieza a haber una inflamación. En este caso también hay que hacer una endodoncia. Otro diagnóstico que podríamos encontrar es una periodontitis apical, ya no sería aguda, sino crónica. Es decir, ya es un proceso bastante lento. En este caso puedes cursar sin dolor. Ya el nervio está necrótico y ya en el fondo de la raíz hay una inflamación, pero es un proceso lento, un proceso crónico. Entonces, generalmente es asintomático. En este caso, todavía no ha aparecido ningún tipo de flemón, ningún tipo de fístula o absceso. No observamos que haya supuración, es decir, que vaya saliendo pus alrededor de la encía que rodea a la raíz de ese diente. En este caso también hay que hacer una endodoncia. Podemos también tener un absceso o un flemón. Esto es como una secuela, podríamos decirlo así, de una periodontitis apical crónica. Es decir, ya tu organismo se ha dado cuenta que hay un nervio necrótico, ya sabe que está saliendo esas bacterias por la raíz, entonces ya hay una guerra bacteriana, por así decirlo, en esa zona de la raíz y se empieza a acumular, a presionar esa zona. Es tal la presión que el paciente se empieza a inflamar, ¿vale? Entonces ocurre el flemón. Ese flemón, si lo tocamos, pues es doloroso. Al morder posiblemente nos duela ese diente o ese grupo de dientes que está afectado un poco por ese flemón que va creciendo. En ese caso, habrá que hacer una endodoncia. Obviamente, si ya tenemos flemón, para hacer la endodoncia correctamente habría que suministrar previamente un antibiótico. Es mejor no llegar a tener flemón porque ya eso nos está indicando que esas bacterias empiezan a expandir a zonas que no queremos, ¿vale? Ya les explicaré cómo sería una endodoncia si tuviéramos flemón. Otro diagnóstico también es, luego del flemón, puede que ocurra una periodontitis apical crónica, pero ya es supurativa, es decir, ese flemón causó tanta presión que buscó por dónde salir, por dónde evadir, por dónde crear un camino para sacar todas esas bacterias. Entonces ahí es donde ya vemos que de repente tenemos una inflamación tremenda y de repente empieza a salir como pus. Puede ser esa pus por medio de la encía o si es ya mucho más grave, podemos empezar a ver que sale pus por fuera de nuestra cara. Eso ya sería algo más grave. En este caso, posiblemente se pueda solucionar, obviamente con antibióticos. Habrá que drenar de alguna manera ese flemón y si se puede, ideal hacer una endodoncia, a ver si se puede controlar toda esa infección tan grande. Bueno, más o menos esos son los tipos de diagnóstico que nos podríamos encontrar y la solución en la mayoría de estos casos es la endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Pues la endodoncia es entrar dentro de ese diente para poder acceder a ese nervio. Como ya viste, puede que ese nervio esté herido, por así decirlo, esté vivo todavía, afectado, obviamente, o puede que ya esté necrosado, muerto, o puede que ya esté necrosado e infectado. Una vez retirado todo ese nervio, esté como esté dentro de ese diente, se limpia muy bien los conductos. Los conductos es como una especie de tubos internos por donde pasaban nuestros nervios, nuestros vasos sanguíneos internos. La endodoncia, luego de retirar ese nervio, consiste también en barrer y limpiar muy bien esos conductos donde estaban alojados esos nervios, esos vasos sanguíneos, y luego desinfectar y barrer muy bien esos conductos. Hay que sellarlos con un material endodóntico, ¿vale? Para impedir que nuevamente vuelvan a aparecer esas bacterias. Eso sería una endodoncia. Con eso conseguimos eliminar toda esa parte mala de nuestro diente y sellar esos conductos para impedir nuevamente el paso de bacterias. Y tú me puedes preguntar, ¿duele hacer una endodoncia? Vale, porque has escuchado que las endodoncias suelen doler. Nos metemos directamente con el nervio del diente, el principal transmisor del dolor. Entonces, siempre surge la pregunta de, la endodoncia tiene que doler. Yo escuché que a mi amigo le hicieron una endodoncia y dolió mucho. Una endodoncia no tiene por qué doler, pero también depende del diagnóstico con que nos encontremos. Si ese diagnóstico es una pulpitis donde ese nervio todavía está vivo, pues obviamente hay que anestesiar, hay que dormir ese nervio para poder retirarlo. Una vez anestesiado,
ese nervio se va a dormir y podremos hacer la endodoncia sin ningún tipo de dolor. Si ya nos encontramos una necrosis, pues ese nervio está muerto. Es más, ni siquiera hace falta anestesiar si tenemos una necrosis pulpar como tal. Podemos retirar ese nervio y no te vas a enterar porque ese nervio está muerto. Ya si tenemos una periodontitis, es decir, una necrosis que se ha infectado, ya tenemos un flemón, pues eso ya es un poquito más grave, porque frente a un flemón tenemos que tratarlo previamente con antibióticos. ¿Por qué? Porque si vamos a intervenir directamente sobre un diente que tenemos un flemón tremendo, primero, anestesia no se debe colocar. Primero, porque no te va a dormir nada, y segundo, porque al aplicar la anestesia podemos diseminar esa infección a sitios que no queremos. Por lo tanto, hay que controlar primero esa infección de ese flemón. Ya ahí tenemos un poquito de problema, porque ya de por sí el flemón duele y no podemos intervenir directamente anestesiando y haciendo la endodoncia, porque tenemos que controlar primero ese flemón. Por eso no conviene llegar a tener flemones. Ya si tenemos un flemón tan grande, tenemos que drenarlo de alguna manera. No podemos dejar que acumulemos todo ese tipo de bacterias, porque va a causar estragos mayores, no solo en los tejidos que rodean el diente, sino incluso extraoralmente, por fuera. Casos ya muy agresivos, donde hay flemones muy agresivos, pues en estos casos generalmente se maneja ya en un hospital. No suele ser habitual en una consulta odontológica privada, y en estos casos ya el dentista en ese hospital directamente tiene que entrar a ese flemón sin anestesia y drenarlo. Obviamente ese tipo de procedimiento pues es molesto, bastante molesto. Mientras entramos y drenamos, una vez drenamos ese flemón, el paciente va a notar un descanso, un alivio, porque se ha liberado esa presión tan tremenda, ese acúmulo de bacterias que estaba alojado ahí. Una vez controlado ese acúmulo de bacterias mediante antibióticos y mediante ese drenaje, ya se puede pensar en ver si es posible hacer una endodoncia. Ya sabiendo todos los tipos de diagnóstico que nos podremos encontrar para solucionar con una endodoncia, pues vuelvo y te recomiendo tus visitas habituales al dentista. Siempre en una visita podríamos detectar una caries que no nos diésemos cuenta de que se está formando, y la podríamos ver antes de que llegue y afecte ese nervio. O frente a un dolor, por leve que sea, acude a tu dentista. Puede que en ese momento ese diente te esté avisando de que viene una agresión que tú no te estés dando cuenta, y posiblemente tu dentista logre eliminar esa agresión, por ejemplo una caries, antes de que llegue a ese nervio, en el caso por ejemplo de una pulpitis reversible. En este caso podemos retirar la caries, y antes de que ese nervio esté afectado podemos proteger esa zona, restaurar mediante un empaste y mantener ese diente vivo. Siempre va a ser mejor eso que tener que endodonciar ese diente. Obviamente siempre va a ser mejor poder endodonciar el diente a sacar el diente. Muchos me dicen, no, pues mira, ya es que una endodoncia, a mi amigo le hicieron una endodoncia y fracasó. Todas las endodoncias terminan en fracaso, todas las endodoncias terminan en fractura, todas las endodoncias, ese diente muerto se rompe, todas las endodoncias siempre quedan doliendo, todas las endodoncias... No, eso no es totalmente cierto. Sí es verdad que la endodoncia tiene un pequeño porcentaje de fracaso, pero hoy en día la endodoncia, hay muchos mecanismos muy modernos para poder hacer correctamente una endodoncia. Y aunque el diente quede sin vida, se van a colocar luego pernos y coronas para que ese diente vuelva a funcionar como lo hacía antes en tu propia boca. Esas raíces de esos dientes que se lograron salvar mediante una endodoncia van a hacer que ese hueso que esté rodeándola se vaya a mantener a lo largo del tiempo. No es lo mismo quitar una muela o un diente a endodonciarlo. Si lo endodonciamos, esas raíces van a mantener ese volumen óseo que tienes original. Si quitamos ese diente y colocamos un implante, por ejemplo, sí, el implante puede que dure mucho más que un diente endodonciado, no lo sabemos, pero ese implante ya no va a mantener ese volumen óseo que teníamos originalmente. Nunca va a ser lo mismo un implante con un diámetro de 4 o 5 milímetros que unas 3 o 4 raíces de un molar que mantienen un volumen óseo bastante grande.
siempre vamos a tender a hacer odontología muy conservadora. Siempre hay que intentar salvar al máximo lo que se pueda. Siempre que se pueda hacer una endodoncia y esté completamente indicado hacerla, y que luego la restauración final de ese diente dé unas garantías de que ese diente va a funcionar durante muchos años más en tu boca, es preferible hacer una endodoncia, salvar tu diente, siempre salvar tu diente a toda costa. Hay casos en los cuales pues está contraindicado. Tenemos unas destrucciones tan grandes que aunque puedas endodonciar el diente, no vas a poder restaurarlo correctamente. Tampoco se trata de salvar el diente por salvarlo y no poder darte nuevamente la estética y sobre todo la función que tenía ese diente. No, ese diente, si lo salvamos, es para que vuelva a darte la estética que tenías y siga funcionando normalmente en tu boca. Pero sí es verdad que hay destrucciones tan severas que toca retirar esos dientes. Pues de ahí la importancia, nuevamente vuelvo y te digo, de acudir a tus revisiones, detectar el problema antes de que cause más estragos y tengamos que empezar a perder dientes. Bueno, fíjate bien que en los diagnósticos hay unos que cursan con dolor y otros que cursan sin dolor. Por ejemplo, las pulpitis irreversibles, las reversibles, las cuales, por ejemplo, la irreversible hay que hacer una endodoncia, cursa con dolor. Por lo menos el dolor te está avisando de que hay algo que está pasando ahí. Pero mira, por ejemplo, en la necrosis no duele nada y de repente hay que hacer una endodoncia. El peligro de esto es que una necrosis puede transformarse en una periodontitis apical crónica, es decir, que ya se infectó ese nervio que estaba muerto, tu organismo se dio cuenta que había algo muerto y empezó a formar un conjunto de bacterias en ese fondo de esa raíz y tú no te has enterado de momento. No tener que llegar ahí, y aunque no duela, es importante retirar eso con una endodoncia si se puede. De esa forma se salva el diente y se eliminan todas esas bacterias, pero a veces dejamos avanzar tanto porque no nos damos cuenta, ya que no nos duele, y se pueden formar quistes apicales de un tamaño bastante grande que no se va a poder solucionar con una endodoncia así nomás, ¿vale? Ya nos toca hacer cirugías periapicales, donde tenemos que entrar, retirar esos quistes y tener en cuenta que esos quistes que se forman alrededor de esas raíces pueden dañar bastante ese hueso que hay alrededor de esas raíces. Acuérdate que la boca, el sistema masticatorio, no son solo dientes. Al lado de los dientes tenemos otro tipo de estructuras muy importantes, como son una serie de nervios importantes que pasan por aquí. O por acá, ¿vale? Si tenemos infecciones de tipo crónico que no nos estamos dando cuenta que están ocurriendo dentro de nuestro maxilar, nos pueden empezar a afectar esas otras estructuras. No podemos, por ejemplo, dejar un quiste que avance en una zona mandibular que ya empieza a afectar el nervio dentario. El nervio dentario es un nervio que viaja por acá abajo y da la sensibilidad a tu labio y tu lengua. Si dejamos que un quiste se vaya formando ahí, como es crónico, no nos damos cuenta y después tengamos que operar, pues es peligroso entrar a operar cerca de un nervio que te da toda la sensibilidad a tu labio y a tu lengua. Por lo tanto, pues vete a tu revisión donde tu dentista para detectar cualquier anomalía de este tipo. Frente a cualquier tipo de dolor, vete a donde tu dentista. Puede que no sea nada o puede que sea algo grave, y aunque no te duela, pues también te recomiendo tus revisiones habituales. Bueno, espero haberte solucionado todas tus dudas acerca de la endodoncia, en qué consiste y cómo se hace. Espero también que te haya quedado claro todos los diagnósticos que nos podemos encontrar y que se pueden solucionar con una endodoncia. La mayoría de ellos se pueden solucionar con endodoncias, otros tenemos que hacer cosas adicionales a la endodoncia o, en el peor de los casos, tener que extraer tu diente. Por aquí te dejo un vídeo anexo que puedes consultar cuando quieras acerca del quiste apical. Es algo que se puede solucionar con endodoncia, pero a veces hay que hacer cosas adicionales para solucionarlo por completo. Lo pongo por aquí porque está relacionado también con la endodoncia y es algo que es muy frecuente encontrar, ¿vale? Los quistes apicales. Y lo otro es que cursa sin dolor, por lo tanto no nos solemos enterar de que tenemos quistes apicales en nuestra boca. Sin más que decir, me despido. Recuerda suscribirte a mi canal para tener más información acerca de este mundo odontológico si es que de verdad te interesa tu salud bucal.
Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjala en los comentarios e intentaré resolvértela. Y pues nada, nos vemos. Chao.